Imagina que pudieras predecir el comportamiento de un sistema caótico como el tiempo o la bolsa, no para mañana, sino para dentro de un mes. Y con una precisión casi perfecta. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues hoy tenemos sobre la mesa un método que asegura que puede hacer justo eso. Bienvenidos. Vamos a sumergirnos en un artículo científico de Alexander N. Pechelintsev que se atreve, con uno de los mayores desafíos de la ciencia: cómo predecir numéricamente lo impredecible. Y nuestra misión hoy es desgranar su propuesta, un método llamado FGBFI, para ver si de verdad es una revolución o solo una promesa más. Y para ponerlo a prueba, lo veremos aplicado a algo tan complejo y vital como un modelo de crecimiento tumoral. Vamos a averiguar qué significa realmente tener precisión cuando hablamos de caos. Para empezar, es fundamental que todos estemos en la misma página. Cuando hablamos de caos, no nos referimos a un desorden total, sino a un orden increíblemente sensible. El artículo nos sitúa en el punto de partida, que no es otro que el famoso atractor de Lorentz de 1963, unas ecuaciones muy simples que simulaban el movimiento del aire en la atmósfera y que dieron a luz al concepto del efecto mariposa. Claro, la famosa idea de que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, un concepto que ha calado hondo en la cultura popular, casi como un mito. Totalmente. Pero lo fascinante, y el artículo lo detalla muy bien, es que ese comportamiento no es una rareza de la meteorología, aparece por todas partes. Lo vemos en el campo magnético de la Tierra, en ciertas reacciones químicas que parecen pulsar con vida propia, en el fenómeno del Niño, en modelos económicos, e incluso, y esto a mí me parece alucinante, en la dinámica de cómo funciona la memoria humana. Un momento, que pueden tener en común el campo magnético de la Tierra y la memoria humana para que se comporten de una forma tan parecida, tan caótica. Tiene que haber una conexión, alguna firma matemática oculta. Has dado en el clavo. La tienen. Todos esos sistemas, tan dispares en apariencia, comparten una característica fundamental en sus ecuaciones, lo que los matemáticos llaman no linealidades cuadráticas. Vale, no linealidades cuadráticas suena a algo que espantaría a cualquiera en una cena. ¿Hay alguna forma de entenderlo sin tener que sacar la calculadora? Por supuesto. Pensemos en algo muy simple. En un sistema lineal, si empujas un columpio con el doble de fuerza, llega el doble de alto. La respuesta es proporcional y predecible. Pero en estos sistemas, las cosas se retroalimentan. El mejor ejemplo es el sonido de un micrófono que se acopla con un altavoz. Un pequeño sonido entra, se amplifica. El sonido amplificado vuelve a entrar por el micro, se vuelve a amplificar y de repente tienes un pitido ensordecedor que sale de la nada. Las interacciones se multiplican a sí mismas. Esa retroalimentación explosiva es la que puede generar el caos, y es la firma que este método que vamos a analizar sabe cómo cazar. Entendido. Es como un eco que se hace cada vez más fuerte hasta descontrolarse. Y ahí está el problema práctico, ¿no? El verdadero dolor de cabeza que describe el artículo. Los métodos que se usan normalmente para simular estas cosas, como el clásico Runge-Kutta, fallan estrepitosamente a largo plazo. Fallan porque acumulan errores minúsculos en cada paso del cálculo. Es como una bola de nieve rodando cuesta abajo. El error, por insignificante que sea al principio, crece exponencialmente y lo contamina todo. Exacto. Es que el propio Lorentz ya lo dijo en los años 70. Da igual lo bueno que sea tu modelo, si el más mínimo error de redondeo en el cálculo se convierte en una avalancha, tus predicciones a un mes vista no valen nada. Entonces, ¿de qué sirve tener un modelo matemático de un tumor si no podemos fiarnos de lo que nos dirá sobre su evolución dentro de 6 meses? Y justo en ese punto de desesperación es donde el artículo presenta a su protagonista, el método FGBFI, que son las siglas de Firmly Grounded Backward Forward Integration, algo así como integración adelante-atrás firmemente anclada. Espera un segundo. El uso de alta precisión y de ciertas técnicas como las series de potencias no es algo completamente nuevo, ¿verdad? Me suena haber oído hablar de otros enfoques que van en esa línea, como la simulación numérica limpia o CNS que menciona el propio artículo. Corro el riesgo de simplificar demasiado, pero ¿qué impide que esto sea simplemente una versión más potente de lo que ya existía, en lugar de algo conceptualmente distinto? Es una pregunta excelente, porque toca el corazón del asunto. Y la respuesta está en tres innovaciones clave del FGBFI.
La primera es que, aunque usa series de potencias como otros, ofrece fórmulas generales para cualquier sistema que tenga esa firma de la que hablábamos, las no linealidades cuadráticas. No tienes que reinventar las matemáticas para cada problema nuevo, es como tener una llave maestra. La segunda ventaja es que resuelve un problema que, como dice el texto, atormenta a otros métodos. Como de grande debe ser cada paso que das en la simulación, el famoso delta T. El FGBFI tiene una fórmula sorprendentemente simple y rigurosa para calcularlo, en lugar de usar un valor fijo o estimaciones a ojo. Vale, una llave maestra y un GPS que te dice cuánto avanzar en cada paso. ¿Y la tercera innovación? La tercera es la más importante, y para mí, la más brillante. Es su criterio de verificación. Yo lo llamo la prueba de honestidad del algoritmo. El GGBFI calcula la trayectoria hacia adelante en el tiempo, digamos de un punto A un punto Z. Y luego desde ese punto final, Z, le pide que haga el camino de vuelta, que calcule la trayectoria hacia atrás en el tiempo. Si al final de ese viaje de vuelta no aterrizas exactamente en el punto de partida A, dentro de una tolerancia absurdamente pequeña, el algoritmo levanta la mano y dice, este cálculo no es fiable. Es una prueba de fuego. Como hacer un viaje de ida y vuelta y exigir que el cuentakilómetros marque exactamente 0 al volver. Si no lo hace, sabes que algo raro ha pasado en el camino. Exactamente. La figura 1 del artículo lo muestra visualmente. Los puntos del viaje de ida y los del viaje de vuelta deben solaparse a la perfección. Es un control de calidad interno brutal que te da algo que los otros métodos no pueden ofrecer de forma tan categórica. Confianza. Suena muy robusto, sí, pero aquí es donde me asalta el escepticismo. Para lograr esa precisión, el artículo habla de usar una mantisa de 160 bits y una tolerancia de EPSIB igual a 10 elevado a menos 40. Para que nos hagamos una idea, un ordenador normal trabaja con 64 bits. Esto suena a que necesita una potencia de cálculo salvaje. ¿Estamos hablando de un método práctico para un hospital o un laboratorio? ¿O más bien de un ejercicio teórico para superordenadores que ocupan una habitación entera? La objeción es muy pertinente. No hay duda de que la computación de alta precisión es costosa en términos de recursos. No es algo que vayas a correr en tu portátil para hacer una simulación rápida. El algoritmo, para funcionar, necesita que le definas de antemano una especie de valla de seguridad, una esfera llamada Cyc que contenga todo el movimiento caótico, para asegurarse de que la simulación no se dispare al infinito. Pero, ¿y si tu estimación inicial de esa valla es incorrecta? ¿Y si el caos es más grande de lo que pensabas? El método podría fallar, o peor, darte un resultado erróneo sin que te des cuenta. Me parece que introduce un elemento de juicio previo que podría ser un punto débil. Es cierto que requiere ese paso previo, pero el autor no lo presenta como un salto de fe a ciegas. Sugiere formas de estimar esa esfera, desde hacer simulaciones preliminares hasta usar herramientas teóricas. Es un requisito, sí, pero uno que se puede abordar con rigor. Vale, la teoría suena muy potente, casi como una bala de plata matemática, pero un método así solo demuestra su valor cuando se enfrenta a un problema del mundo real, algo verdaderamente complejo, y el artículo no se anda con chiquitas, lo aplica directamente a un modelo de crecimiento tumoral. Y es un campo de pruebas perfecto. Es un sistema de 3 ecuaciones que describen la población de células tumorales en 3 fases. X1 es la fase inicial, avascular, X2 es cuando el tumor crea sus propios vasos sanguíneos, y X3 es la fase de metástasis. Y todo ello influenciado por parámetros que representan las células sanas, las del sistema inmunitario, etc. Es un lío de interacciones cuadráticas por todas partes. Y el resultado que obtienen en la primera simulación es sorprendente. Con unos parámetros concretos, no encuentran un caos salvaje y desbocado, que es lo que una podría esperar. Para nada. Lo que encuentran es lo que llaman una solución débilmente caótica, que es casi periódica. Esto es un matiz muy sutil. La trayectoria del sistema, como se ve en la tabla 1 del artículo, se acerca muchísimo a su punto de partida cada 10.89 unidades de tiempo. Vuelve casi al mismo sitio una y otra vez. Pero ese casi es la clave de todo, ¿no? Esa es la clave. Un método menos preciso podría pasar esto por alto de 2 maneras. Podría pensar que es una solución perfectamente periódica y estable, ignorando la minúscula desviación. O, al contrario, podría pensar que esas pequeñas desviaciones son simplemente ruido, errores del propio cálculo. El FBGFI, con su precisión extrema, permite distinguir el matiz. No es periódico, es casi periódico. Es un caos increíblemente ordenado. De acuerdo. Capta el matiz. Pero, ¿demuestra eso que es superior?
porque inevitablemente tengo que sacar a relucir la tabla 2. El propio artículo muestra que el método clásico RK4, el de toda la vida, si le metes caña y usas un paso de cálculo muy pequeño, consiguen un error bastante bajo, del orden de 10 a la menos 9. Quizá la ventaja real del FGBC no es tanto la precisión final, que otros pueden alcanzar a base de fuerza bruta, sino la eficiencia con la que llega a ella. Has llegado al verdadero cambio de paradigma. La ciencia ha luchado durante décadas por reducir el error. Este método, en cambio, se centra en garantizar la fiabilidad. Es la diferencia entre esperar que tu GPS te lleve a tu destino y tener una prueba matemática de que cada giro que te indica es el correcto. El método RK4, por mucha fuerza bruta que uses, te da una ruta probable. El FGBFI te entrega un certificado de autenticidad para esa ruta. Con él, no crees que tu predicción a largo plazo es correcta, sabes que lo es, dentro de la tolerancia que tú mismo has definido. Esa certeza es el verdadero avance. Vale, el argumento de la confianza certificada es muy potente, pero si afirmamos que algo es caótico, aunque sea débilmente caótico, necesitamos una prueba definitiva. ¿Cómo podemos estar seguras de que ese comportamiento casi periódico sigue siendo caos y no simplemente una órbita muy compleja, pero en el fondo estable? ¿Existe alguna especie de detector de caos que se pueda aplicar a los resultados? Sí, existe. Y es el estándar de oro para esto. El cálculo de los exponentes de Lyapunov. La idea es ver cómo evolucionan pequeñas perturbaciones en el sistema. Si se separan exponencialmente, como dos corredores que empiezan juntos, pero uno es ligeramente más rápido, tienes caos. La firma inequívoca es encontrar al menos un exponente de Lyapunov positivo. Y calcular eso suele ser otro lío computacional, ¿no? Normalmente implica resolver el sistema original y, a la vez, otro sistema de ecuaciones para las perturbaciones. Suele serlo. Pero aquí el autor propone una solución que a mí me parece muy elegante. En lugar de hacer dos simulaciones por separado, combina el sistema original de 3 ecuaciones del tumor con las ecuaciones de las perturbaciones. El resultado es un único sistema más grande, de 6 ecuaciones. Y lo bueno es que este nuevo sistema también tiene la firma de las no linealidades cuadráticas. Con lo cual, puedes aplicarle exactamente el mismo método FGBFI para resolverlo todo de golpe. Es una solución integrada, un todo en uno. No necesita un segundo algoritmo, solo más potencia de cálculo. Lo es el doble. y hay otro detalle en el procedimiento que me llama la atención. Para empezar a calcular estos exponentes, parten de unos vectores iniciales aleatorios, como se muestra en la tabla 4. El artículo asegura que los resultados son consistentes independientemente de la elección, pero ¿no deja eso una pequeña puerta abierta a la incertidumbre? ¿Y si justo eliges un conjunto de vectores iniciales que te da un resultado engañoso? Es una objeción teóricamente posible, y por eso el autor no se conforma con una sola prueba. Realiza el cálculo con 4 grupos de vectores iniciales aleatorios distintos para demostrar que el resultado no es una casualidad. Y los datos que presentan en las tablas 5 y 6 son muy sólidos. En todos los casos, para los dos tipos de comportamiento del tumor que analizan, encuentran un exponente lambda 1 que es positivo, pequeño pero positivo para el caso casi periódico y más grande para otro caso más caótico que también estudian. Es la confirmación matemática, estamos ante un sistema caótico. Y no se detienen ahí, le sacan aún más jugo a los datos. No, y eso es lo que da una imagen completa. Calculan también algo llamado la dimensión de Kaplan-York. Otro concepto que necesita traducción. Piénsalo como si le pusieran una regla al caos para medir su complejidad. Una línea recta tiene dimensión 1, un cuadrado plano tiene dimensión 2, un cubo tiene dimensión 3. Lo fascinante de los atractores caóticos es que suelen tener dimensiones fraccionarias. Y aquí encuentran que para ese caos casi periódico, la dimensión es 2.0188. O sea, no es una superficie 2D perfecta, pero casi. Es como un garabato dibujado en una hoja de papel que apenas se levanta del folio. Esa es la analogía perfecta. Nos da una foto geométrica de lo ordenado que es este caos en particular. Nos dice que aunque es impredecible a largo plazo, su movimiento está muy restringido, casi plano. Ofrece una imagen completa y sobre todo numéricamente fiable de la estructura de ese caos. Muy bien, hagamos un repaso del viaje. Partimos de ese desafío monumental, que es predecir sistemas caóticos, donde un error minúsculo al principio se convierte en un abismo al final, haciendo inútiles los métodos clásicos. Y hemos analizado la propuesta del FGBCI, que se apoya en 3 pilares.
Un marco general para un tipo específico de sistemas, un cálculo inteligente del paso de simulación. Y su joya de la corona, ese mecanismo de autoverificación que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, dándonos esa confianza certificada. Lo hemos visto en acción en un modelo de crecimiento tumoral, que no es un ejemplo cualquiera. Y ahí no solo ha logrado una predicción de altísima precisión, sino que ha sido capaz de desvelar la naturaleza íntima de su comportamiento, distinguiendo un caos muy sutil, casi periódico, y validándolo con las herramientas matemáticas más rigurosas. Ha demostrado ser una herramienta de análisis profundo, no solo de simulación. Y todo esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Este método, el FGBFI, parece garantizar una simulación casi perfecta del modelo matemático. Resuelve el problema del error numérico con una contundencia impresionante. Pero, y esta es la gran pregunta, ¿qué pasa si el modelo en sí, esas 3 ecuaciones que describen el tumor, es una simplificación, por muy buena que sea, de la increíblemente compleja realidad biológica de un tumor de verdad? Es el eterno dilema de la modelización, la eterna distancia entre el mapa y el territorio. Exacto. Hemos alcanzado una certeza computacional asombrosa, una fiabilidad casi absoluta sobre la solución de unas ecuaciones, pero ¿nos acerca eso necesariamente a la certeza sobre el mundo real? ¿Sobre cómo va a evolucionar un tumor en un paciente concreto? Me parece que queda abierta una pregunta fascinante. ¿Dónde termina la batalla contra el error numérico y empieza la humilde aceptación de la incertidumbre que es inherente a la propia naturaleza? Una pregunta fundamental sin duda. Y con ella nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis.